Y nada, sin más dilación, toca hablar de la NASCAR, de historia de la NASCAR. Y quería, bueno, hablar un poco, hacer una pequeña introducción con nuestra historia. Como podcast, hoy hemos pasado a a las retransmisiones en directo y en formato audiovisual, ya no solo audio. Y quería hablar un poco de la carrera que marcó el inicio de la NASCAR como un evento de masas retransmitido en todo el país, las carreras completas y demás, y que resultó ser probablemente una de las carreras más importantes de la historia de de la categoría. Un apunte, Mario, antes de que sigas, es que como aquí el que tiene que aportar todo es Mario, si veis que de repente desaparezco yo de la pantalla, es porque luego para el recorte que vamos a subir en YouTube quiero que quede mejor. Así que posiblemente ahora lo estéis viendo en YouTube. Hola YouTube, os dejo con Mario, todo tuyo. Bueno, nos situamos en el año 1979, en un invierno, bueno, un mes de febrero muy lluvioso en Daytona, en la que iba a ser y la que estaba planeada a ser como la carrera, la primera carrera televisada de principio a fin en una televisión a nivel estatal. En concreto, hablo de la CBS. Con toda la lluvia, la televisión presionó mucho para que se pudiera disputar la carrera a la hora acordada. Había sido ya iniciativa del narrador habitual que de verdad había pedido a la televisión eh, que eso fuera posible, el poder retransmitirlo de flag to flag, que se dice, y fue efectivamente CBS quien apostó por esta receta. La pole fue para Buddy Baker, sí, el mismo que aparece, que suena en en la canción de Bad Bunny, junto a Max Verstappen, famoso precisamente por su velocidad y por sus logros en el circuito de Daytona. Y bueno, entre la parrilla pues contábamos con otras estrellas, como puede ser Donnie Allison, Cale Yarborough, Bobby Allison, el hermano de Donnie, Richard Petty. eh, en general, un plantel pues, espectacular, como siempre ha tenido la NASCAR en aquellos tiempos, esos nombres que todavía han conservado su leyenda. La carrera, pues, por supuesto, ha sido un poco lo que era Daytona en su época. Recordemos que en aquella época no había restricciones de potencia, no había esas carreras de draft tan marcadas como sí las hay hoy en día. Había draft, pero no era tan exagerado y los coches incluso podían llegar a escaparse. Era también más bien una carrera de resistencia contra la fiabilidad de los coches, incluso. Y bueno, pues un formato un poco diferente al que estamos acostumbrados ahora. El primer gran momento de la carrera llegó por un accidente entre Bobby Allison y su hermano Donnie. En la salida de la curva 2, un pequeño toque entre ambos provocó que, bueno, acabara, bueno, Bobby acabara contra las protecciones, fue el que cometió el error y fue el que acabó contra las protecciones, y tanto Donnie Allison como Cale Yarborough, que venían justo por detrás, tuvieron que pasar por por la hierba que, bueno, tras la lluvia estaba totalmente enfangada, y de hecho el paso por la hierba de ambos, uno con trompo incluido, les hizo perder una vuelta respecto a los líderes. También rompió Buddy Baker, que era otro de los grandes favoritos para ganar, así que daba la sensación de que todos los grandes favoritos habían caído, menos un Richard Petty que había estado desaparecido durante todas las Speed Weeks. Con esto también se terminaba la posibilidad de que Buddy Baker firmara la triple victoria, era lo que se conocía como ganar el Clash de Daytona, ganar su duelo de clasificación para las 500 millas de Daytona y ganar las 500 millas de Daytona. Un duelo, un hat-trick que nadie ha conseguido a día de hoy y nadie lo va a conseguir porque a día de hoy el Clash ni siquiera se celebra en el circuito de Daytona, pero que fue una maldición que existió de que nadie nunca era capaz de conseguirlo, sino que le pregunten a Dale Earnhardt. De hecho, bueno, él es el protagonista ahora a continuación, porque cuando todavía utilizaba el número 2, siendo rookie en la categoría, el que ahora mismo está campeón y leyenda de la NASCAR, Dale Earnhardt lideró la carrera en su año, bueno, como rookie delante de todo Estados Unidos. Y bueno, una imagen histórica para el recuerdo ver a una leyenda de la NASCAR liderar por primera vez. Poco después, o con el paso de las vueltas, al final los pilotos más rápidos volvieron a la cabeza de carrera, incluso con la desventaja. Hablamos de Donnie Allison, junto con Cale Yarborough, que al final estuvieron intercambiándose el liderato durante varias vueltas. Sin embargo, a poco de acabar la carrera, Donnie Allison mandó a Cale Yarborough a la hierba en la recta trasera. El pobre Yarborough trompeó, acabó chocando contra. Bueno, trompeó ligeramente, acabó chocando contra Donnie Allison y en la entrada de la curva 3 ambos acabaron contra las protecciones.
¿Esto a quién le dejaba la victoria? Pues un duelo entre Darrell Waltrip y Richard Petty. Pero el Rey pudo mantener su posición, cruzó la línea de meta, no con mucha oposición, en un fin de semana en donde no se le, bueno, una semana en donde no se le había visto ningún tipo de ritmo, consiguió su sexta victoria en la Daytona 500. Sin embargo, y lo que hizo popular esta carrera y lo que hizo que la NASCAR se volviera conocida en todo Estados Unidos, no es tanto esta victoria de Richard Petty. Hasta entonces, bueno, la NASCAR era conocida pues en los estados del sur, por supuesto, y tenía cada vez más popularidad en muchos sitios, pero no era un fenómeno de masa. El momento estrella llega poco después, con Bobby Allison y su hermano Donnie yendo a enfrentarse en una pelea contra que Yarborough. Se quitaron hasta los cascos y empezaron a repartirse puñetazos hasta tener que ser separados por los comisarios de pista. De hecho, en la retransmisión tampoco sabían si quitarlo, porque no era algo que se pudiera enseñar en televisión así como así. Pero está, bueno, hay un montón de fotos de esa pelea que ha sido sin duda una de las más icónicas de la historia de la NASCAR. Sin embargo, claro, ¿qué llevó a la gente a ver esa carrera? ¿Qué es lo que hizo que en algún momento quisieran conectar con eso? No es tanto el hecho de retransmitirlo, sino que se juntaron un poco, se alinearon los astros. ¿Por qué? Porque durante ese fin de semana, en toda la costa, el norte de la costa este, desde Georgia hacia el norte, había habido una tormenta de nieve jamás vista. Eh, con toda la población de los estados del noreste encerrados en sus casas, no tenían nada mejor que hacer, por supuesto también todos los eventos deportivos de la zona cancelados, no tenían nada mejor que hacer que ver este magnífico show, esta victoria de Richard Petty, esta pelea en pleno directo por televisión y a un montón de favoritos ir cayendo uno tras otro en la pelea por esas 500 millas de Daytona. Doblaron las expectativas de audiencias en la CBS y empezaron a recibir un montón de llamadas preguntando por qué era esto de la NASCAR, que cuando la daban, que cuando corrían y que, bueno, un montón de gente descubrió por primera vez esta categoría. Y por supuesto fue el inicio del fenómeno cultural en lo que se acabó convirtiendo la NASCAR con los años. Un poco la alineación de planetas, un poco la carrera perfecta para ser retransmitida en televisión y el inicio de lo que conocemos hoy como la NASCAR. Este ha sido el Overtime de hoy, espero que os haya gustado y por supuesto nos vemos la semana que viene con más. Así es, chicos, pues oye, a mí me ha gustado mucho la historia, siempre poniendo en contexto un poco los grandes momentos, ¿no?, que ha habido de la NASCAR y que han ido unidos a grandes hitos que han marcado un antes y un después, evidentemente, por eso están aquí en los Overtime. Como digo, hola YouTube, porque seguro que esto lo estaréis viendo resubido en formato, digamos, recorte de esta sección. La aparición de Javi acaba de ser historia audiovisual. Bueno, sí, hemos preparado lo justo y lo necesario, pero hemos preparado algo medianamente decente. Como digo, este recorte quedará para YouTube y con esto, Mario, nosotros podemos decir que el programa de hoy ha terminado.